Bueno, qué aire fresco que viene de México. Claudia Sheinbaum, espero haberla pronunciado bien, nueva presidenta electa de México. Y allí está, por supuesto, siempre en el lugar de la noticia, de la información, allí está Pedro Brigger. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Efectivamente, Fernando, un aire fresco impresionante. Te diría gigantesco por la magnitud de la Sí. victoria. Escuchaban a Claudia Sheinbaum, que no esperaban una victoria tan abultada. La inmensa mayoría de las encuestas le daban 20 puntos de ventaja, consiguió 30 puntos de ventaja. Para que comprendan la magnitud de lo que estamos hablando, hay muy pocos lugares en el mundo donde un gobierno en elecciones democráticas, multipartidarias, puede ganar en primera vuelta, acá no hay balotaje, pero en primera vuelta, por 30 puntos de ventaja y además después de 6 años de gobierno. Algunos medios de comunicación opositores planteaban que esto iba a ser un referéndum respecto de la gestión de Andrés Manuel López Obrador. Y vaya que lo fue. Claro. 30 puntos de diferencia, mayoría en las dos cámaras, tienen lo que llama la mayoría calificada. Todavía no están los datos finales, pero es muy probable que tengan la mayoría calificada. ¿De qué porcentaje que estamos les permite cambios hablando? constitucionales importantísimos, por eso lo mencionaba ella también. Ganaron algunas gobernaciones que estaban en juego, que no eran sencillas. Ganaron la Ciudad de México, que la oposición, cuando ya se dio cuenta que Sheinbaum iba a ganar la elección presidencial, puso toda la fuerza en la Ciudad de México. Mira, yo hablé con mucha gente, Fernando. Sí. Hablé con gente del partido gobierno y por supuesto también hablé con gente de los partidos opositores. Todavía la noche anterior a la elección, en los partidos opositores decían, la diferencia no es amplia, no son esos 20 puntos, son mucho menos, y además es muy posible que nos recuperemos la ciudad del país. Bueno, se equivocaron de cabo a rabo, perdieron por 30 puntos o más, veamos cuando estén los resultados finales, y por el otro lado no lograron conquistar la Ciudad de México. Y retomando, Sí, Fernando, algo que hablamos la semana pasada, pensemos cuáles son los 5 países más poderosos económicamente hablando, políticamente, históricamente, sin desmerecer a ningún país, pero los 5 más potentes de la región son, sin lugar a dudas, México, Venezuela, Colombia, Brasil y la Argentina. En 4 de esos países hay gobiernos de izquierda. Esto es buenísimo, Pedro, esto es buenísimo porque, sí, ahora me acuerdo cuando charlábamos, yo te preguntaba si las sociedades se habían derechizado, yo creía que no, pero vos me lo mostrabas con estos datos, ¿no? Pero a ver, y esto es contundente, porque aparte de lo que significa poblacionalmente y lo que significa además económicamente estos países. Ahora, si vos le tenés que explicar a alguien que no tiene idea de la realidad de México, ¿por qué ganó la candidata Claudia Sheinbaum? ¿Qué dirías? Yo les estoy mostrando algunas imágenes para sí, que vemos. vean estas imágenes de edificios gigantescos para quienes se conectan por YouTube, las pueden ver. Es parte de una ciudad que tiene una magnitud descomunal. Es increíblemente grande la cantidad de negocios que hay acá, la cantidad de inversiones que hay acá, un tema interesante para pensar qué pasó después de la pandemia con esto que llaman acá en inglés el nearshoring, que vendría a ser cerca de la costa, porque muchas empresas se están radicando en este país para hacer negocios, obviamente, en los Estados Unidos. Por otra parte, ¿cómo se explica la victoria? Andrés Manuel López Obrador dijo, y lo repitió también Claudia Sheinbaum, es mentira que no se pueden subir los salarios por encima de la inflación. Ese es un mito neoliberal. Nosotros subimos los salarios por encima de la inflación. Tenemos una inversión extranjera directa gigantesca. Tenemos inversiones de todo el mundo. Tenemos un contacto fluido con los Estados Unidos por estos 3.000 kilómetros de frontera hacia donde exportamos. Es nuestro principal socio comercial. ¿Cómo lo logramos? Con inclusión, sacando gente de la pobreza, tratando de dar más trabajo, incluir en el trabajo a gente que estaba fuera de la formalidad y entrarla en la formalidad, una comunicación extraordinaria. Esto lo reconoce incluso la oposición de Andrés Manuel López Obrador, que todas las mañanas a las 7 de la mañana
va al Palacio de Gobierno, da una conferencia de prensa donde explica cada uno de sus actos. A ver, para que lo puedan comprender, volvamos a las imágenes para quienes nos están viendo. Sí. Imagínense ahora con esas imágenes que Andrés Manuel López Obrador tiene un plan para hacer una autopista en un segundo piso ahí entre los edificios. ¿Qué hacía a la mañana? Planteaba en la mañanera lo que iba a hacer, traía a los arquitectos, los ambientalistas y le explicaba al pueblo por qué iba a hacer una autopista en ese lugar. Todos los días, 2 horas explicando, marcando la agenda, marcándole la agenda a todos los medios de comunicación, porque tenían que hablar de lo que él decía. Qué bárbaro. Así que bueno, estos son algunos de los estaba elementos, viendo, por supuesto, mirá, ¿no? Estaba leyendo aquí. Estamos hablando que sacó cerca de 31 millones de votos. 31.355.588 votos, más o menos la información que había anoche. Corregime si me equivoco. AMLO había sacado el 53,19 y ahora se saca el 59,04 hasta el momento. Ahora, recordame, Pedro, ¿cuántas elecciones se presentó AMLO y perdió? Bueno, AMLO estuvo en dos antes, donde hubo graves denuncias de fraude. Sí, claro. Y en 1988, el padrino histórico, podemos decir, de la izquierda mexicana de las últimas décadas, Cuauhtémoc Cárdenas, a él en el 88 el PRI directamente le robó la elección. Eso fue un fraude descomunal. Este es un país que durante décadas daban cursos de cómo se hace fraude, de todo tipo, y ha habido y por haber. Era la universidad del fraude este país. Claro. Por eso le robaron a Cuauhtémoc Cárdenas, a López Obrador. Bueno, ya no pudieron con esa marea. Y un dato más respecto a lo que vos dijiste, Fernando. Se decía que los números que sacó López Obrador eran imbatibles. Bueno, Claudia Sheinbaum los superó ampliamente. Pedro, ¿vos estuviste en las últimas elecciones de Colombia? Estuve en las últimas elecciones de Colombia. ¿Estuviste en las últimas elecciones de Brasil? Estuve. Bien, ok, por favor, anda a todas las elecciones que haya y garantiza estar en la Argentina la próxima. Voy a ir a las elecciones en Venezuela. Mirá, Fernando, yo debo haber cubierto como observador, como invitado, de todo tipo, fácil 50 elecciones, procesos electorales en América, Asia, África, Europa. No siempre triunfa con quien yo me puedo identificar. Últimamente, Pedro Briguer es cábala, no sé, fue a México, se ganó, fue a Brasil primero, se ganó primero, y fue a Colombia, se ganó. Muy bien, listo. Con todo, por favor, Pedro Acompada, de unos años acá, no lo dejamos ir a ningún lado. Sí, para la gente que lo está viendo en YouTube, le quiero decir que el filtro que se puso es buenísimo, Pedro. ¡Qué malo que sos! Yo le quiero decir al señor Magallanes, con todo respeto, que tu envidia hacia mis rulos no tienen límites de ningún tipo. Es verdad. Puede decir cualquier cosa para denigrarme. Por los lentes era. No, Pedro, querido, qué lujo que nos damos. Abrazo grande y a celebrar con el pueblo mexicano. Abrazo. Un abrazo para ustedes y nos vemos en los estudios. Pedro Briguer, la información allí desde México. Estaba en Coglan. Estaba en la estación de Coglan. No, estación de Coglan. Bueno, muy bien. Ahora sí.